y el resto sí, un poquito más adelante. Ya empezamos hoy día con esta primera lección de introducción acerca de la doctrina, de la sana doctrina. Así que es un privilegio empezar a aprender acerca de este punto que es la doctrina. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. La sana doctrina, Gálatas capítulo 1, vamos a leer. Versos 8 y 9. Bueno, vamos a leer desde el verso 6. Amén. Gálatas capítulo 1, desde el verso 6. Dice así esta preciosa palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dice, estoy maravillado, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como usted ve, siempre ha pasado esto desde que fue predicado la palabra, ha tratado de ser, ¿qué cosa? Pervertido, desviado la palabra, interpretado humanamente, etc. Dice, verso 8 entonces, ahí luego dice, mas si aún nosotros decía el apóstol, ¿verdad? Todos los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso significa anatema. Sea maldito, observe. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, Padre Santo, gracias te damos por concedernos este privilegio tan grande de estar en tu presencia, adorándote, exaltándote, dándote a ti honor, gloria, alabanza, adoración, pues solo tú eres digno de ser exaltado y glorificado. Nadie es como tú, eres único y verdadero. Te necesitamos hoy, ayúdanos, guíanos. Te ruego que tomes control de mi vida, la unción de tu Espíritu sea en mi vida, anula mi voluntad y haz la tuya por completo. En el nombre de Jesús, gracias, haz milagros, sanidades y el poder de tu Espíritu Santo empiece a obrar en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Dios sabe decir, pueden sentarse. Gloria a Dios. Así que les voy a agradecer que terminando el servicio se puedan volver a registrar todos los que van a llevar ahora esta etapa, la doctrina. Ok, tienen ese deseo de poderlo llevar y también pues llegar a un final exitoso. Gloria. Está nuestra hermana Yadira, la encargada de recepcionar a todos los que desean y van a desear llevar de manera secuencial, porque de aquí empieza y luego viene la lección 1 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para tratar de poder comprender y entender los párrafos que podamos leer y estudiar. Entonces, como vemos aquí, el apóstol Pablo habla de algo muy importante. ¿De qué habla? Del evangelio. La doctrina es el evangelio. En realidad, veamos algunos aspectos. Habla sobre todo porque usted sabe que en la iglesia de los Gálatas se empezó a predicar el judaísmo. Hubieron muchos judaizantes, algunos ya estaban como siendo creyentes cristianos, estaban guardando el sábado. Entonces por eso es que él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo. Y es que cuando la gracia vino ya no podía haber otra forma de ser, porque recuerden que hay un solo camino, se llama Jesucristo. ¿Eh? Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que entender, saber y conocer. Para nosotros la única alternativa de salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador, Él es el libertador, Él es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestra roca, nuestro alto refugio, lo que usted quiera llamar. Él es Jesucristo. Entonces, por eso, inclusive, observen ustedes que aquel que anunciara un evangelio diferente, dice, sea maldito. Diferente al que está aquí establecido. Entonces, observe que cualquiera pues lo hace eso y ahí se gana la maldición encima. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, y como usted ve, lo repite 2 veces. Uno que trata de cambiarlo y otro que trata de predicarlo cambiado. Tanto el que lo cambia como el que lo predica alcanzan maldición. Por eso es que la doctrina, hermano, lleva un cuidado muy importante, sumo, determinante. Entonces, vamos a definir en cierto modo lo que significa entonces la doctrina. La expresión se origina de un vocablo de latín traducido y que más alude a una ciencia y sabiduría. Esta se enseña por alguien como un dogma. De ahí viene el término dogma, de doctrina. Es decir, una verdad absoluta. Porque para Dios no hay términos que sí o no, que quizás se cumpla o no. No, la verdad de Dios es absoluta. ¿Están de acuerdo? La verdad de Dios no es relativa. Los grandes científicos y materialistas siempre han dicho que la verdad es relativa. Es más, dicen, todo es relativo. No, amado hermano, porque lo que Dios dice, eso se hace. Lo que Dios habla, eso es así. Así que deben seguir, nosotros tenemos que seguir como con fidelidad, los que creemos en ella y los que creemos en el que la dio. ¿Quién la dio este evangelio? ¿Quién la dio esta doctrina? Fue Cristo. Amén. De allí que se consigue, dice, se consiga seguidores que la practican. Indudablemente la doctrina tiende a ¿qué? A cambiar el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida, no para peor, sino para mejor. Una vida superior. Continuamos, dice, estos pensamientos de orden netamente divino, porque esto no viene de la aplicación o del concepto, o quizás de la inspiración de un hombre en las estrellas, en el fulgor de una noche clara. No, no. Esto es una inspiración divina. Se presentan como principios que no pueden ser refutados. Indudablemente, ¿quién puede refutar los principios de Dios? Nosotros sabemos que cuando nosotros no nos sujetamos a los principios, fallamos. Pero cuando estamos sujetos a los principios de Dios, no fallan. Por eso es que sabemos que la verdad de Dios es absoluta. Porque Dios es infalible, Él es el único infalible. Aunque algunas organizaciones han querido darnos a conocer que en esta tierra hay uno que es infalible. Si nos decían, ¿verdad? Sí, decían, no solamente el que escribe con PA y PA, él es el infalible. No, no hay hombre que sea infalible. El único infalible es Cristo, es Dios. Ahora, existen diferentes tipos de doctrinas que abarcan varios ámbitos, siendo la llamada la religiosa, o sea, basada básicamente es en el Evangelio. No hay otra mejor, donde mayor debate hay. Por eso es que desde que Cristo empezó a predicar, ¿cómo no se acercaban los fariseos, los saduceos a preguntarle con qué objeto hacerlo caer? Ellos eran los primeros que debatían esa palabra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Pues fácil. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Divina. ¿Y cuál es el origen del debate? Humano. Porque la mentalidad del hombre no alcanza a entender muchas cosas de Dios.
Ojalá, como dice la palabra de Dios, que adquiriésemos sabiduría, entonces entenderíamos cuál es el enfoque de Dios. Mientras estamos en el lado opuesto, nunca entenderemos nada de lo que Dios piensa o quiere. Pero si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a enseñar la sabiduría tal y como se predica y como Él quiere que lo entendamos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Sobre todo, dice, por algunos principios y parámetros que se han esparcido y a veces superan la lógica y la razón. Es indudable, hermano. Si son de orden divino, entonces van a superar la lógica humana. La lógica humana tiene un parámetro humano. Y eso sí es relativo. Porque cuántas opciones de hombres que dicen, mira, vamos a hacer esto y otro, nunca lo llega a hacer. No lo logra, ¿por qué? Porque no tiene los principios, las capacidades necesarias de poderlo llegar a hacer. Pero con Cristo, por eso es que dice la palabra, pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo todo es posible para el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Sin Él sí es imposible. Gloria a Dios. Por eso esos parámetros, esos principios han difundido y compartido como fundamentos de la vida cristiana. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alabamos al Señor? En síntesis podremos decir que la doctrina en la Biblia, conforme a la raíz de lo que lo escribió en el griego, en la Biblia, la palabra doctrina es pronunciada como didaché y escrita como didakai. Dice, como referencia, el número es el Strong 1362. Ustedes saben, son los códigos de lectura del griego, el Strong. Una palabra que se usaría con su familiarización y haría referencia a una manera de pensar, un tipo de sabiduría, un pensamiento, una ordenanza, un consejo, un principio. Todo este conjunto de términos son los que regulan o los que conforman lo que es la sana doctrina. Es indudable que la palabra de Dios viene a ser ¿qué cosa? Un tipo de sabiduría, es el pensamiento de Dios, es una ordenanza dada por Dios, es un consejo de Dios, es un principio por Dios. Todas estas características son esas partes. Amén. Ahora, cuando Jesús hablaba, la Biblia dice que la gente que hacía se maravillaba de su doctrina. Que Él enseñaba con un tipo de pensamiento y un tipo de profundidad que nunca lo habían oído hablar a nadie. Ningún filósofo de ese entonces, porque ellos, hermano, mire, por lo general en aquellas zonas de Corinto, por ejemplo, se iban a las plazas, se sentaban y esperando escuchar nuevas doctrinas filosóficas casi diario. Y así empezaron a nacer los grandes filósofos. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, y así es que apareció también cuando empezaron a predicar el evangelio. Dijeron, ¿qué doctrina es esta? Y cuando lo escuchaban a Cristo, pues, todo el mundo se quedaba espantado la forma como lo decía y sobre todo la convicción, la seguridad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús decía, lo que yo escucho de mi Padre, eso digo, de manera que su doctrina venía ¿de dónde? De Dios. Así certifica la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que, amados hermanos, nosotros lo que tenemos que conocer y abrazar y vivir. No es cosa sencilla, superficial, es algo profundo que empieza a desarraigar de nosotros todas las malezas de un mundo contaminado. Este fuego de la palabra es que quema todo lo que no tenemos tener en el corazón, ni tampoco en el alma. ¿Cuántos alabamos al Señor? Muy bien, la sana doctrina de Cristo. Luego entonces, por lo tanto, luego que una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador,
es una persona que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Todos pasamos por esta etapa y todos tenemos que pasar. Cristo lo dijo, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Cristo. Ese es el llamado nacimiento nuevo o nuevo nacimiento, por el cual el nuevo creyente, ¿cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a ser? Como un niño. Un niño. ¿Qué le va a enseñar el niño? Todo lo que tiene que saber. Usted sabe que un niño cuando se empieza a caminar, primero está en los brazos, que no dice nada, está muy tranquilo. Uy, dice, qué tranquilo es el niño. Claro, no, todavía no puede caminar nada. Una vez que empiece a caminar, empieza a meter los dedos en los tomacorrientes, ¿verdad? A coger los cables, empieza a echarse polvo a la cara, y etcétera, y etcétera. Entonces usted que corre dice, no, no lo hagas. Pero usted le dice, no, no lo hagas, pero no le dice por qué. Entonces el niño siempre se va a quedar con la conjetura. Por eso es importante que nosotros los padres, cuando hablemos con ellos, le digamos bien claro por qué no. Porque ellos están aprendiendo. En algunas ocasiones hay que dejarlo que vivan su experiencia. Se van a dar cuenta que es un resultado no saludable. Entonces así aprenderán más rápido. La próxima no querrán volverlo a hacer. Gloria al nombre de Dios. Cristo vive para siempre, ¿verdad? Entonces, igual en la vida espiritual es lo mismo. Un niño tiene que aprender, alguien tiene que enseñarle. Gloria al nombre de Jesús. Y los encargados de enseñar somos nosotros. Los que por la gracia del Señor nos ha dado, ¿qué cosa? Las capacidades de enseñar y de saberlo enseñar la palabra de Dios. Por eso dice, gloria al nombre de Jesús, que tiene que recibir estas instrucciones bíblicas a fin de que, mire, de conocer primero. El conocimiento es fundamental para aquí. Segundo, comprender mejor su nueva vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿De qué se debe? ¿Por qué sintió esa libertad? ¿Por qué sintió esa paz? Tiene que saber el hombre. Y hay personas que no tienen esas experiencias. Pero es que el evangelio verdadero es el evangelio de experiencias reales. No es de religiones, ¿se da cuenta? A su nombre le damos gloria. De tal manera también nos ayuda a comprender y a entender mejor qué cosa, las doctrinas que hay aquí. Fíjese, aquí hay varias doctrinas. La sana doctrina tiene varias subdoctrinas, diríamos así. Como por ejemplo, la doctrina de los ángeles es una doctrina. La doctrina de los demonios es una doctrina. ¿Ve? La doctrina misma de lo que significa, amados hermanos, la iglesia es una doctrina. El matrimonio es otra doctrina. Todo, hay una serie de doctrinas aquí. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos que quieren formarse una doctrina según su concepto. Y a muchas ocasiones toman un pasaje bíblico, pero una doctrina no está hecha de un pasaje bíblico. Una doctrina está hecha de un sinnúmero de pasajes bíblicos. Entonces usted va a darse cuenta que la mayor parte de temas que tocamos aquí doctrinales están escritas en casi toda la Biblia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso es que se ha hecho doctrina. Entonces uno hay que conocer las doctrinas bíblicas. El otro objetivo es conocer las normas que Dios ha dado y las reglas bíblicas que ahora gobernarán por si es nuestra nueva vida. Ahora, si usted no quiere que lo gobiernen, por eso dice, no, mejor no me voy de aquí, dice. Muchos se van mejor. Piensan que mejor están allá con el mundo y su príncipe. Pero no, amados hermanos y amigos, mejor estamos aquí que allá, definitivamente.
Porque Cristo es la vida, Dios es el que ha dado la vida, Dios es el que sustenta la vida, Dios es el que sabe cómo gobernar la vida, Dios es el que nos ayuda, hermano, a tener éxito en esta vida. Y no solo en esta, también en la que viene. Pueden darle un fuerte aplauso. No sé si han traído su mano. A su nombre le damos gloria. Cristo vive para siempre. Aleluya. Hermana Isabel, ¿usted va a ir al coro o no? Sí. Fíjese. Seguimos. Ahora, tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo, Él ordenó. En otras palabras, ¿quién ordenó que los recién convertidos sean adoctrinados y enseñados? Fue Cristo. Él mismo dijo que hay que enseñarle. Mire, Mateo capítulo 28, verso 19-20, ese es el mandamiento que Cristo establece para que los apóstoles llevaran a cabo. Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Ya lo tienen? ¿Podrán leer todos allí? A ver, los que alcanzan a leer aquí pueden leerlo. Los que no alcanzan a leer aquí, léanlo ahí en su Biblia. Gloria a Jesús. Recuerden que lo hayas hecho para abrirlo, para leerlo. ¿De acuerdo? Por eso que todo aquel que oye doctrina está viniendo a una clase de la palabra de Dios. Mire, en una clase, ¿qué lleva el estudiante? ¿Ah? ¿Ve? Lleva cuadernos, lleva lápiz, lleva libros. También, desde, como se dice, desde el principio tiene que tener un libro. Entonces nosotros también tenemos un libro. Esa es la Biblia. ¿Dónde está su cuaderno? ¿Ve? Su cuaderno. Si no tiene cuaderno, pues mire, hay un libro que se llama Instrucciones Bíblicas. ¿Ve? Instrucciones Bíblicas. ¿Qué es este? Observe. Este lo tengo desde el 1800. No. Ve, cerca de 2000 lo tengo este, mire. Yo lo llevo donde quiera que voy porque para mí esto es fundamental. Ya. De instrucciones bíblicas que usted aquí puede leer y además aquí puede anotar los pasajes. Aquí tenemos muchos pasajes, pero hay muchos que no están. ¿Ve? Que aquí lo pasamos que ya no están. Ahí usted puede anotar los que faltan. O puede inclusive hay unas hojas que son adherentes acá, ¿no? Ese mismo, sí. Hay unas hojas adherentes que usted le puede poner y ahí anotar también. Entonces, se puede ahí hacer muchas cosas, ¿verdad? En caso de que no tiene cuaderno. Pero si tiene un cuadernito aparte, pues mucho mejor. Entonces a veces uno va anotando los pasajes y luego ya lo lee, si quiere lo escribe. Cuando uno lo escribe, se le graba mejor todavía. ¿Verdad? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Mateo 28, versos 19 y 20. A ver, todos leemos, 2, 3, ¿qué dice? Observe esta palabra, cómo es que se describe. Primero dice, por tanto id, es una conclusión de Cristo. Por tanto id, dice, no dice si tienes tiempo te vas. Tampoco dice si no trabajas te vas. Tampoco dice si vas a viajar no te vayas. No, dice id. Es un mandato imperativo. ¿Para quién era este mandato? Para los apóstoles básicamente, pero luego para toda la iglesia. Y luego dice, y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es un alumno, mejor dicho. Entonces, y todos somos discípulos. ¿De acuerdo? No somos apóstoles, somos discípulos, todos.
tenemos un maestro, el maestro de maestros. ¿Cómo se llama? No se oye, ¿cómo se llama? Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, aún no está Jesucristo de manera física, personal, pero sí está el Espíritu, está en el Espíritu. Por eso es que Él dijo, yo me voy, pero os enviaré otro consolador y Él os enseñará todas las cosas que he dicho. Ahí está. Entonces, por eso es que nosotros podemos entender y comprender a través del Espíritu toda esta palabra. Por eso dice ahí, id y hacer discípulos, hacer alumnos, hacer seguidores, hacer estudiosos, estudiantes. ¿A quiénes? A todas las naciones, sin distinción de raza ni nada. ¿De acuerdo? Luego dice que que luego que se ha hecho el discipulado, o sea, es un proceso de enseñanza. Ese es el discipulado, un proceso de enseñanza, es lo que estamos dando ahora. Luego que han terminado, ¿qué dice? Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo. Entonces ahí nos está dando ya, como vamos a ver más adelante, esta es prácticamente la fórmula del bautismo. ¿Cómo tiene que bautizarse? No es en el nombre de Jesús solo, ni en el nombre del Padre solo, ni en el nombre del Espíritu solo. Él mismo está mostrando la enseñanza y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos variarlo. De acuerdo, menos los apóstoles no podían variarlo tampoco. Y fíjese, continúa el verso 20, dice, ¿qué dice? Hay que continuar enseñándoles que guarden algunas cosas. Ajá, pues se dan cuenta, por eso es que hay que enseñar todo lo que el Padre nos da. Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, dejando un día, dejando 2 días. ¿Se dan cuenta que Él siempre está con nosotros? Ven, los amigos nos fallan, los amigos nos dejan, los amigos se van, pero Cristo no. Cristo siempre estará con nosotros. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo. Entonces allí está, mis amados. ¿Quién mandó esto? El Señor Jesucristo. Este no es, como ustedes ven, ustedes un capricho, un deseo de ninguna institución humana, de ninguna persona, ni siquiera de los apóstoles, sino este es el mandamiento de Cristo, la enseñanza fundamental. Por eso que si alguno no lo hace, pues es asunto de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si no lo quieren enseñar ellos, si no quieren enseñar, pues no, simplemente que no lo enseñen, allá ellos. Ellos son los que darán cuenta al Señor. Yo no le voy a dar a pedir cuenta, es Dios. Por eso es que cuando Cristo venga, muchos le dirán, ¡ay, ya! Y se irán hasta contra el pastor, se van a rebelar seguro, porque no les enseñó la verdad. Triste, ¿no? Luego tenemos aquí, mire, gloria, en Marcos capítulo 16 se repite, por eso dice, en obediencia al mandamiento, los apóstoles ¿qué hacían? Enseñaban y doctrinaban a los recién convertidos. Que los mandamientos tampoco querían quedar mal con Cristo, ellos tuvieron que hacerlo. Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, es por decir, y predicar la doctrina a toda, eso es lo mismo. Esa es la doctrina, el evangelio de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces allí está el mandamiento de Cristo clarísimamente, en cada cual le dio su enfoque. Por un lado Mateo y por el otro Marcos. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, pregunten, yo voy a pedirles preguntas para que ustedes aprendan y puedan, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Hechos capítulo 2, es el libro de Hechos, es el libro de los hechos justamente, como su nombre lo indica, de todos los actos realizados, llevados a cabo ya después que Cristo ascendió al cielo por todos los apóstoles. Fíjese lo que pasaban, lo que sucedía, en lo que estaban haciendo ellos. Capítulo 2, verso 40 al 42. A ver, ¿quién lo puede leer?
Hermano Luis, ¿podrá leerlo? Gracias, hermano. Verso 42. En el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas gracias, hermano, muy amable. ¿Entendieron eso? Observe usted lo que dice, que con muchas palabras ellos testificaban. Primero testificaban. ¿Qué testificaban? Que Cristo es el Hijo de Dios, lo que hizo Cristo, lo que sufrió, lo que padeció y que al tercer día resucitó. Y que ahora está en la presencia del Padre y está en el corazón de ellos y el nuestro también. Y le dice, si quiere estar en el de ustedes, también le decía. Ahora. Y además exhortaba y decía, ustedes tienen que también ser salvos de esta perversa y mala generación, porque esta va a ser consumida. Ya no por agua, sino por el fuego. Porque lo que va a venir es fuego del cielo. En diferentes maneras. Ahí lo dice Apocalipsis. Así que dice, los que recibieron la palabra, o sea, ¿quiénes son los que recibieron? Los que aceptaron, los que creyeron, los que se identificaron, ¿verdad, hermana Katy? Amén. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son ellos? Todos los, ¿y quiénes son las personas que recibieron? Los que creyeron. ¿Y quiénes son los que creyeron? Los que se arrepintieron. ¿Y quiénes son los que se arrepintieron? Los que recibieron a Cristo en su corazón. Luego dice, su palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Pero observe usted, no fueron bautizados de inmediato, sino que luego dice el verso 42, dice, y perseveraban ¿en qué? ¿Qué significa? Que primero recibieron doctrina. Y claro, y luego perseveraban en la doctrina. Luego dice, y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3 personas. 3,000, gloria a Dios, qué maravilla. 3,000 personas. ¿Cuántos son? ¿Mucha gente o poca gente? ¿Están seguros? ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Le pregunto, ¿por qué dice de los apóstoles? ¿Ellos lo escribieron? ¿Ellos lo crearon? Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo recibieron y se identificaron. Y lo que ellos daban como si fuera de ellos. Lo mismo que hizo Cristo, Él lo daba como de Él. Dice, y no obstante dice, lo que he oído del Padre, eso les digo. Igualmente los apóstoles, y lo que hemos oído de Cristo el Maestro, eso les decimos a ustedes. Pero era la doctrina de ellos. Y cuando nosotros predicamos dirán, la doctrina de Lisette, la doctrina de José, la doctrina de Jordi, la doctrina de Pedro, dirán, porque usted lo predica como suyo, porque usted se ha identificado y es parte de su vida. Eso es, ¿ve? Por eso le dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Mire lo que dice. Y aquí hay algunos aspectos de la doctrina. En la comunión unos con otros, parte de la doctrina, la comunión unos con otros. Y esa comunión se vive en la comunidad. La comunidad implica que están reunidos, no separados. Dice, en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento de pan? ¿Un almuerzo? No, es la Santa Cena. Partimiento del pan. ¿Y además en qué? En las oraciones, a los que no le gusta venir a usted. Mejor dicho, por allá algunos, que no les gusta orar. Gloria a Dios. ¿Ve? Pero es que eso es parte de la vida nuestra ahora. Las oraciones no es que si puedo lo hago, si no, no. Eso es parte de nuestra vida. O sea, el hablar con Dios lo necesitamos cada segundo. Y siempre tenemos que hablar con Él.
Ese es el diálogo que Dios ha establecido con nosotros o nosotros con Él. Ve. Entonces, eso es importantísimo. Como usted ve, eso lo menciona como elemento fundamental para el entendimiento de la doctrina. ¿Cuánto alabamos al Señor? Otra referencia tenemos en Hechos capítulo 19, versos 9 y 10. Fíjese la actitud de otros frente a la doctrina. Hechos capítulo 19, versos 9 y 10. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué hacían? Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y también separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa escuela era el centro de enseñanza a mucha gente. ¿De qué? Del evangelio, de la doctrina cristiana. Así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años, mire. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor Jesús, o sea, el evangelio o la doctrina. Lo oyeron. Entonces, fíjese, ya depende de ellos, es que todo depende de nosotros. Dios lo ha dado todo. Lo ha expresado y por eso le digo, muchos no le creen. Dicen, no, ¿qué va a hacer? Porque piensan que Dios es como nosotros, como hombre que habla y miente. Solo el hombre muchas veces sus promesas no las puede cumplir porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero Dios sí, porque Él tiene todo el poder para transformar, para, hermano, para, digamos, reasignar o regenerar lo que sea. Es más, recuerden ustedes, de la nada hizo todo, de la nada puede darte lo que tú necesitas. Escuchen bien, amado, otra cosa importante que usted tiene que saber, y acuérdese siempre de la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió en un lugar inhabitable humanamente hablando. Inhabitable, ningún desierto es habitable para el hombre, solo para las fieras, como son serpientes, escorpiones, etcétera. ¿Podría usted dormir tranquilo ahí? Y en la noche las tempestades y el frío con la arena que corres para romperle la cara y todo el cuerpo. Es imposible que pueda vivir un hombre. Pero ¿cómo vivieron ellos? Porque de día había columna de nube para soportar todo el sol. No es de 43 como cuando sube aquí, ¿no? Fíjese, imagínense, cuando hay 43 grados aquí en Madrid, uno sale, se desmaya y muchas veces se muere. Pues ahí no hay 43 grados, ahí hay más de 60, 80, 90, 100 grados, hasta 120 en los desiertos. Pero ahí estaba, ¿qué cosa? La columna de nube. ¿Quién envió esa columna de nube? ¿Entiende? Hermano, eso es una realidad. ¿Cuántos años vivieron en el desierto? 40 añitos nada más, ¿verdad? 40 no es como 4, ni como 4 horas. Yo le pregunto, ¿ahí había tiendas, mango que se vayan a comprar? ¿Tiendas plátanos o manzanas? Ahí no hay nada. Pero su ropa, ¿ah? Su ropa dice que nunca se envejecieron, ni tampoco los zapatos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo vivieron? ¿De dónde sacó todo eso? Con su poder. ¿El hombre puede hacer eso? No puede, pues, hermano. Por más, mire, por más excelente que sea la calidad de la tela, no dura mucho. Gloria a Dios. Rápido se destroza, se hace viejo. Pero ellos no. 40 años con la misma túnica. Ahora, ¿de qué hacían para bañarse? ¿O no se bañaron los 40 años? ¿Tenían jabón? ¿Champú? ¿Ah?
Se arreglaban el pelo, le salía horquillado a la mujer el pelo. Todo lo que hizo Dios. Si vaya a poner a pensar, y ahora miren ustedes con toda la tecnología y todo, hasta se cortan el pelo a la mujer y dice, ay no, ay. Y ahí no había corte de pelo ni nada. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Entienden, amados? Esas cosas son cosas, hermano, extraordinarias que el Señor hizo y a que ahora podemos ver y entender que así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo puede hacer, lo hace con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo hace con nosotros. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, solo Dios puede hacer las cosas imposibles para el hombre. El hombre siempre fallará, por eso es que lo necesitamos a Él. ¿De acuerdo? Ahora bien, gloria a Dios, dice Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, dice el apóstol Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él se echó a enseñar a nivel en las plazas, se iba a las casas, a todo lugar a enseñar ¿qué? El evangelio, la doctrina. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso es que ahora vamos a seguir usando estos medios para enseñar la doctrina a mucha gente en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Quién vive? Ahora bien, si Cristo ordenó a los apóstoles la enseñanza, los apóstoles también tenían que ordenar a otros la enseñanza. Y eso es lo que hicieron, ordenaron a todos sus sucesores a instruir a los nuevos convertidos. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 2. A ver. Gloria. Hermana, ¿usted no se va al coro? ¿Ah? ¿Usted no va a cantar en el coro? Pues ya sabe, vaya si desea. Está en el ensayo ahora. Gloria a Dios. Entonces, miren ustedes, esta parte, ¿cómo es el que habla el Señor? A ver, ¿pueden leer todos los que están ahí en esa zona? Allá en la zona del fuego. Pónganse de pie y lean, hermano, todos, desde el primero hasta el último. Amén. Y a todas esas dos filas. Amén. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver, 2, 3, ¿qué dice? ¿Vio? ¿Se dio cuenta? Observe, gracias, pueden sentar, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. O sea, Timoteo conoció a Cristo por la prédica ¿de quién? De Pablo. Entonces le dice, por eso le dice, tú pues, hijo mío, mira lo que dice primero, esfuérzate. Y eso es lo que nos falta a nosotros, esforzarnos realmente. Dice, en la gracia que es en Cristo. Muchos se esfuerzan en el trabajo, se esfuerzan en cocinar, se esfuerzan en ir a la cabalgata, se esfuerzan en ir a hacer un turismo, se esfuerzan en eso se esfuerzan, pero no se esfuerzan en esto. Por eso es que le dice específicamente, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso implica, como dice también otra la palabra de Dios, cuidar su salvación con temor y temblor. No espere que va a haber un temblor. Temor y temblor significa, hermano, con humildad y con el, ¿cómo se llama? Con el temor a Dios, el respeto, la obediencia al Dios Todopoderoso. Ahora le dice, lo que has oído de mí, ante muchos, porque él sí lo enseñaba a la iglesia, muchos enseñaba. Ya lo veíamos que estaba inclusive en esa escuela, en la escuela de Tirano, enseñando allá. Entonces le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que quieran enseñar, ¿verdad? No, fíjese lo que dice, mire las características de esas personas.
Esto encarga a hombres. Primero tiene que, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ¿qué podemos enseñar si no somos fieles a Dios? ¿Qué puedo enseñar? No tendría autoridad. Usted no entendería lo que yo diría, porque quizás lo aprendería de memoria y no sabría. Pero si lo vivimos, lo decimos con convicción. Por eso nos identificamos con ello. Por eso es que le dice, encarga a hombres fieles, fieles a Dios en todo. Y luego dice que sean idóneos. ¿Qué significa idóneos? ¿Qué es idóneo? Acuérdese como la idónea. Los más adecuados, los más precisos, los más perfectos, los más indicados, para decir, para enseñar también a otros. Fíjese, hay características. Por eso es que Dios dice, la palabra de Dios en Corintios, que el que estableció aquí en la iglesia maestros, el que estableció pastores, el que estableció evangelistas, que son los ministerios, ¿quién fue? ¿Quién fue? Cristo, el maestro Cristo. Él fue. Y el que estableció los dones, ¿quién es? Los dones. El Espíritu Santo. Entonces hay que diferenciar las cosas. Ahí mismo lo dice en la palabra. Más adelante lo vamos a estudiar para que ustedes se acuerden. ¿Ok? Entonces los apóstoles ordenaron a otros, los capacitaron, los enseñaron, y ahí ven ustedes, los evaluaron, y ahí está. Timoteo fue un maestro. Y él enseñó a otros, y esos otros enseñaron, y así se ha corrido la palabra a través de el tiempo. Nosotros le enseñamos a ustedes, ustedes serán igualmente, muchos de ustedes enseñarán, tienen que enseñarlo, definitivamente. Gloria al nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo también le dice a Timoteo lo siguiente, mire lo que le dice: te encarezco. ¿Qué significa encarezco? Te ruego, te suplico, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire cómo le pone esta cosa. Le dice, pues, para que no falle. Es indudable, porque no enseñar esto y no saber esto y no tratar, hermano, de predicar esto, en el juicio justo cuando dice, Él es el que nos juzgará. Él. No es el pastor quien le va a juzgar a usted, es el Señor. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice. Te insto, que te encarezco, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, la doctrina. Que instes, ¿qué significa instar? Animar. A tiempo y fuera de tiempo. Ven, redarguye. Redarguye, ¿qué significa redarguir? ¿Ah? Tratar de convencer. Eso significa reprende. Igualmente, por eso es que hay que hablar duramente la palabra. Algunos hay que llamarlos para hablarles que lo que están haciendo no es de acuerdo a la palabra de Dios. Luego dice, exhorta con toda paciencia. Oiga eso, no es suficiente, no son las experiencias las que nos llevan a nosotros a exhortar a alguien o a reprender a alguien, no, sino es la paciencia y la doctrina. Por eso todo se hace a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, eso es muy importante, que vemos ahí que la doctrina es fundamental para inclusive hacer reflexionar a otros en su forma de conducta. Cristo vive. ¿Qué beneficios me trae aprender la doctrina bíblica? ¿Será beneficioso o será un pasatiempo? Así que todo creyente que se interesa por aprender logrará primero estar siempre preparado.
Porque fíjese, la mayoría que discute esta palabra, por lo general, ni siquiera lee la Biblia. Algunos que dicen, no, que mira que tú lo has leído, te va a decir que no. Entonces, ¿cómo vas a decir esto y esto y lo otro? ¿Por qué discute si no lo has leído y no sabe? Porque el que lee, hermano, la palabra de Dios, algo hace en su vida. No lo pone en contra de sí mismo, al contrario. Porque la palabra es la que redarguye. Por eso decía Pablo que la palabra es poder de Dios. Dínamo, decía, dinamita. Que penetra hasta el alma, parte el alma, hasta los tuétanos, dice, y discierne las intenciones del corazón. Poder de Dios, a su nombre gloria. Cristo vive, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice, estar siempre preparados. Primera de Pedro lo dice, capítulo 3, verso 15. Se lo dice el apóstol Pedro a la iglesia, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Por ahí empieza, mire. Y estad siempre preparados para presentar defensa con karate. ¿Ah? Con mansedumbre. No dice aprendiendo boxeo, ni karate, ni nada de esto, sino a presentar defensa con mansedumbre. ¿Ve? Con mansedumbre. Cristo mismo dijo, sed mansos y humildes como yo. Esa es la base fundamental para esto, fíjese. Con mansedumbre, porque hay inclusive muchos, cuando se van a hablar del evangelio, empiezan a discutir y se llenan de euforia y hasta se ponen. ¿Cuántas personas se han puesto a golpearse una a otra? Yo los he visto, hermano. Y salen insultándose. Eso no es. Aquí lo dice que hay que presentar defensa con mansedumbre. Es más, nosotros no podemos discutir la palabra, porque la palabra no se discute, la palabra se vive, se cumple. Con el testimonio, tú lo dejaste mudo, así como están muchos, a muchos. Ya no tienen más que decir, ¿qué van a decir? ¿A su nombre? Ahora bien, dice, con mansedumbre y reverencia. Reverencia es el respeto a quién, a quien dio el evangelio, la palabra, Cristo, al Padre. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, Cristo no es esperanza, pero ¿cuál es la esperanza fundamental a través de Cristo? ¿Cuál es la esperanza, hermana María del Carmen? La vida eterna. Esa es nuestra esperanza, tener vida eterna. ¿De acuerdo? A su nombre. Recuerden que la Biblia dice que hay tres cosas: el amor, la esperanza y la fe. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo dice? El que me lo dice le damos un premio hoy. A ver, hermana Katy, ¿por qué? ¿Usted también es Katy? Ya, la hermana Katy, dicho yo. Pensé que también se llamaba Katy. ¿No se acuerda, hermana Susan? Porque Dios es amor. ¿Qué dice hermana Miriam ahora sí? Por ahí va, sí, eso tiene razón, pero no es esa la razón. Bueno, le vuelvo a decir, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, nuestra esperanza es Cristo, ya. Pero ¿a qué esperanza nos lleva? A la vida eterna. Eso dijimos, ¿verdad? A la vida eterna, la salvación. ¿Ya? Pero ahí se suscitó otra pregunta. Claro, yo les dije que había tres elementos: el amor, la fe y la esperanza. Dice la Biblia que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor? ¿Por qué es el mayor?
A ver, ¿qué dice por allá? Por acá, hermana. Amén. ¿Qué dice hermana Chanel? Levantó la mano, ¿verdad? Hermana Chanel, ¿a usted no le gusta cantar? ¿Y por qué no ensaya? Vaya a ensayar si usted es miembro, hermana. Si no, lo va a seguir preguntando. ¿Ah? A ver, allá nuestra hermana. Bueno, sí, quizás. Bueno, por ahí va, pero se los digo. Primero, escuchen bien. Un día la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es Cristo. Vendrá y se cumplirá. ¿De acuerdo? La esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? Irnos con Cristo. ¿Se cumplirá? ¿Y el amor? El amor es eterno. El amor no se acabará. Porque aún en el cielo y en la vida eterna, el amor es parte de nuestra vida. Por eso dice que es el mayor. Ya saben, ¿verdad? No se olviden. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, entonces observen, necesitamos estar siempre preparados. Segundo punto, todo creyente que escucha la doctrina tendrá una base sólida para su fe y conducta, porque si de no, no sabrá qué hacer, cómo enfrentar las dificultades. Y ahora que soy cristiano, ¿qué? ¿Sigo, me puedo todavía ir a seguir bailando con mi familia? ¿A mover el esqueleto? ¿Todavía me puedo dar un par de borracheras al mes? ¿Todavía me puedo terminar 2 cajetillas de cigarro a la... ¿Todavía puedo tomar o comer o fumar marihuana? ¿Puedo yo todavía vender droga? ¿Me entienden ustedes? Porque hay mucha gente que se pregunta así, ¿o no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer? Si te lo digo yo, ¿qué es lo que debes y qué es lo que no vas a hacer? No me vas a creer. Así que es necesario conocer a través de ¿qué? De la palabra. ¿Que lo dice quién? Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer? Entonces, por eso es lo que nos va a ayudar a tener una conducta y una base para nuestra fe sólida y una conducta también así, firme. Y cuando de tal manera cuando me digan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es porque Cristo me ha cambiado. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Ven acá un poquito, no hace daño, venga. Disculpan, pero de ahí de esa vida me ha libertado Dios. ¿Quieres que también te liberte a ti? Puedo orar por ti. ¿Me entiende? Uno tiene la opción de cómo contestar a los demás. Así sea si es su amigo, con más razón. Por eso es que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, fíjese, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso que esa escritura lleva poder. Yo le pregunto, ¿cómo es que se hizo? ¿Cómo se hizo el universo? ¿Cómo se crearon las cosas? ¿Qué decía Dios o qué hacía? Hágase la luz, y se hizo la luz. A su nombre, gloria. ¿Sí o no? ¿Te cuento? Y así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es generadora, es regeneradora, es creadora. Por lo tanto, es poderosa. Solo la palabra suya y mía es falladora, mentirosa. Por eso es importante que cada día nosotros no hablemos ya lo nuestro, sino lo que dice la palabra. Y aprendamos a sujetarnos a esa palabra. Dice, porque toda, no dice alguna parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Enseñar a quién primero? A nuestros hijos, nuestra familia. Para redarguir, o sea, ¿ve? Para corregir,
para instruir en justicia. Por eso es que, hermano, cualquier conocimiento humano, cualquier, en términos específicos, carrera profesional que se dicte allá en la educación, ninguna tiene un peso de justicia. Ninguna. Yo lo he podido experimentar, por eso se lo digo también. Y terminando la carrera, el vacío continuaba en mi vida. Vacío total, vacío, soledad. Parecía que no tenía nada. Hasta que encontré Cristo, esta palabra. Entonces la cosa cambiaron. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios, aquí habla del hombre y la mujer de Dios, sea, ¿qué cosa? Perfecto. Y enteramente preparado, ¿para qué? Entonces observen ustedes que nosotros a través de la enseñanza de la doctrina y la palabra de Dios nos prepara para hacer buenas o malas. Buenas obras. ¿Por qué muchos hacen malas? Porque han dejado de lado la palabra. No han entendido la palabra. Si nosotros nos centramos a vivir como dice la palabra, a hacer lo que dice la palabra, haremos buenas obras. Y enseñaremos a otros a hacer buenas obras. Todo creyente no está preparado para hacer malas obras, sino buenas. Y si usted hace malas, es porque usted no ha tomado en cuenta la palabra. Le ha parecido en poco la palabra. Y por si acaso aquel que le parece un poco la palabra, se genera una maldición terrible. Usted lo va a leer más adelante. Ay de aquel que tiene en poco la palabra de Dios. Dice la palabra. Entonces, amados, fíjese, por eso nos da solidez, confianza, seguridad. Y no podremos fallar así. ¿Ves? Lo que no hay, ningún conocimiento humano da esto. Ninguno. Gloria al nombre de Jesús. Tercer punto. Todo creyente que se ciña a la doctrina gozará del amor del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y ahí vemos lo que dice San Juan 14, 21. A ver, estas dos filas lean San Juan 14, 21. Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 21. ¿Lo hallaron? Pónganse de pie, por favor, gracias. Cambien un poquito de posición porque están un poquito cansados. Ya están listos, ¿verdad? Muy bien. ¿No tiene Biblia ya, hermano? Así, léalo, léalo. Así lo alcanza, que bueno. Pues quisiera tener los ojos que usted tiene. Pero que es la bendición de Dios. Amén. 2, 3, ¿qué dice? Ya vimos entonces que el Evangelio es el mandamiento, es el consejo, es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y eso es lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Entonces nadie dice, ay, yo amo a Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que Él dice. Eso no es amor, ¿oyó? Entonces dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Se dan cuenta cuando Dios se manifiesta a nosotros? Cuando nosotros lo amamos. Por eso es importante aprender a amar como Él nos amó a nosotros. Porque recuerden que Él nos ha amado primero, antes que nosotros a Él. Pueden sentarse, muchas gracias. ¿A su nombre le damos? Entonces, fíjese usted, luego reitera en el 14:15 cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que el amor del Padre, el amor del Hijo, empieza a manifestarse en nuestra vida. Cuando nosotros, ¿qué cosa? Nos identificamos con esta doctrina, con estos consejos, con esta palabra, con estos mandamientos. Si no, imagínense. Por eso muchos no sienten el amor porque no se identifican con esa palabra.
Esto es para nosotros, por eso decía la leche no adulterada. Esto es para nosotros el alimento principal. Cristo lo dijo. Se lo dijo al mismo diablo, se lo digo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaba siendo tentado. Y él dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Ve? Ahí dice la palabra. Tuvo necesidad. Porque no solamente tuvo sed, tuvo muchas ganas de muchas cosas. Porque cuando uno ayuna es así. Y para que usted sepa que en medio de la necesidad de escasez de cualquier circunstancia, ahí es donde se presenta el enemigo para darte una alternativa. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien, ¿qué cosa? Sabios con esta palabra. Conocer esta palabra. Para saber elegir lo que a Dios le agrada. No lo que a nosotros nos conviene, no, lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es mucho más de lo que nos convenga a nosotros. ¿De acuerdo? Fíjese cómo cambia nuestro enfoque ahora. Gloria a Dios. Porque si no, nos vamos a meter en un lío, hermano. Juan capítulo 15, verso 9 dice, mire. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando dice permanecer en mi amor es permanecer guardando su palabra, permanecer leyendo su palabra, permanecer oyendo. Eso es lo que dice Cristo. Verso 10, si obedecen mis mandamientos, ¿ven ustedes? Ahí lo reitera. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero aquel que se aleja dice, no, hasta acá nomás, dice, hasta acá nomás ya. No, y ahora voy a hacer lo que yo quiero. No, no y no. Esto es hasta el final. Fiel hasta el fin. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Está claro, verdad? Punto número 4. Cuando un creyente escucha la doctrina, ¿qué hace? Disfruta. ¿Qué logrará? Disfrutar de la verdadera libertad. Ahí está un pasaje muy conocido, Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Vamos leyendo todos juntos. ¿Qué dice? Todos juntos. 2, 2 y medio, 2:40. ¿Están listos, no? 2:50. 3. Dijo Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Oyeron? Que si nosotros, amados hermanos, no dice si lo lees necesario, dice si permaneces. O sea que estableces un estatus de vida a través de ella. Para cada caso de tu vida, lee la palabra. Hay un consejo, la palabra te da la salida. Inclusive tú puedes decir al Señor, no sé qué hacer, dime, profeta, abres tu Biblia, ahí te va a dar la respuesta. Voy a llamar al pastor, porque inclusive al pastor no lo llaman, el pastor tiene que llamar y se entera. ¿Qué pasó? Ay, me pasó esto, me pasó así, 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 ¿por qué no llamaste? Ay, pastor, es que. ¿Entiende? Y no les gusta llamar. No les gusta cumplir la palabra. Yo se lo digo porque la palabra dice eso. Si alguien está en problema, si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llamen a la ambulancia. Así dice, ¿no? ¿Qué dice? Eso es palabra, eso es doctrina. Por eso si no permanecemos en esa palabra, ahí está. Nunca seremos libres de ataduras, de costumbres, de tradiciones, de situaciones, hasta hermano, de cosas terribles. Tenemos que liberarnos. Por eso es que dice, cada vez que conocemos, ¿cuándo lo conocemos? Cuando lo practicamos. Ahí sabremos que la palabra empieza a obrar. Aún, miren, usted no necesita estar aquí presente para hacer una oración. Por teléfono, una oración, Dios ha sanado a mucha gente. A su nombre le damos gloria.
Cristo vive para siempre. Ha habido evangelistas, que predicando la palabra en una plaza y otros poniendo la mano sobre su televisor cuando lo ven han sido libres. Y es que es el poder de la palabra, que es Dios. Dios está en todas partes, es el único, por eso se llama, hermano, que Él está presente en cualquier espacio. Por eso se llama omnipresente. Omni siente que todo lo conoce, lo sabe. Omnipotente. Fíjese cómo saben que todo lo... ¿Y cómo saben? ¿Y cómo es que no le dan lugar a eso? ¿Y cómo es que ustedes quieren ponerlo todo, quieren hacerlo todo, saberlo todo? ¿Se dan cuenta cómo somos? Tenemos que ser libres de eso. Porque eso son ataduras que no nos permiten conocer a Dios. Y por lo tanto, nuestra fe en algunas cosas no la podemos aplicar. Falla. Por eso es que nos dice, ¿quieres tener una verdadera libertad? Ahí lo dice, gloria a Dios. Permanezcamos en su palabra, vivamos su palabra, leamos su palabra, desarrollemos su palabra. Porque la verdad nos hará. Porque la palabra es verdad o no. Es verdad, pues hermano. Nos hará libre. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuche, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Cómo cree que va a andar el Espíritu? A través de la palabra. El Espíritu quiere palabra. El Espíritu suyo y el mío anhela escuchar la palabra, el consejo de Dios, la voz de Dios. Hermano, qué gozo tan extraordinario cuando uno oye la voz de Dios. Eso es incomparable. Es algo maravilloso. Uno escucha la voz de Dios, es como que te retumba todo tu ser, definitivamente. Bendito sea el nombre de Jesús. No le demos lugar al enemigo. No le demos lugar a nuestros conceptos carnales, humanos, a nuestras vidas costumbristas de aquí, de cualquier parte. No, dele lugar al evangelio, a la doctrina, a la palabra de Dios. Y usted tendrá un resultado diferente. Por eso cuando usted empiece a escuchar esta doctrina, usted va a darse cuenta cuán importante es realmente estar cerca de Dios, cerca a su palabra y vivir conforme Dios manda. Por eso dice que seremos totalmente libres de cuanta cosa tenemos prejuicios. Todos estamos llenos de prejuicios, todos. Pero esto nos quita y nos libera los prejuicios. Costumbres y tradiciones, la doctrina nos echa fuera todo eso. Y nos hace vivir la verdad, la realidad absoluta en Dios. Nos ponemos de pie. Dele gracias a Dios. Dígale al Señor y hable con Él ahora. Que Él es bueno y para siempre su misericordia. Adórele al Señor, hermano. Que Él está aquí en esta hora. Y usted ha escuchado esta palabra. Palabra, como ven ustedes, que proviene de lo alto, que viene del Señor. Gracias, dígale gracias a Dios. Tú estás aquí, Señor, dígale. Si usted quizás ha tratado de escuchar, de ver por allá o por acá, pero no ha concentrado su atención o lo ha tomado como algo secundario, hoy tiene que renovar su pensamiento, su forma de ser. Es que esta es la palabra del Evangelio. Esta es la doctrina de Cristo.
y dígale al Señor: yo quiero saber más de ti, Señor. Quiero vivir, quiero, Señor, estar preparado para toda buena obra, no para malas obras. Ayúdame, te necesito. Allí donde está puede levantar su mano derecha. Donde se encuentra usted, amigo, ahí levante su mano derecha. Y usted hable con Dios lo que usted, su necesidad más profunda, dígaselo de todo su corazón. Hoy voy a hacer una oración que Él obrará en esa necesidad. Padre, en el nombre de Jesús vengo a suplicarte misericordia. Gracias por esta palabra que cada día tú nos das y nos enseñas y nos capacitas para tener una visión y un concepto más claro de la vida diaria. Te ruego que seas tú ministrando cada una de las vidas que hoy han venido, Señor, y aún, Señor, aquellos que tienen dificultades, problemas, situaciones y no pueden, Señor, muchas veces oír o vivir esta palabra, Señor. Enséñales y cambia sus prioridades, cambia sus enfoques, cambia sus conceptos, cambia su mentalidad, rompe todo esquema de la tiniebla en el nombre de Jesús. Señor, sea rota toda obra de carnalidad y el espíritu tuyo empiece a ministrar el espíritu de cada uno. Señor, en el nombre de Jesús haya liberación ahora. Tu palabra los liberte realmente de esos prejuicios, de esos pensamientos costumbristas, de esas formas, Señor, que no son adecuadas para la vida. Tu gracia, tu poder y tu presencia tome control de ellos de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, los que están enfermos sean sanados, liberados de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda maldad. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Tú lo haces porque aquí estás. Tú vives para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, gracias, Señor. Gracias, dígale al Señor, gracias. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, aunque me llamen un aleluya, aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque el Rey de Gloria me ha libertado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, aleluya. Oh, dele gloria, dele alabanza al que vive por los siglos. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos a través de las redes. Los esperamos el día de mañana también en un culto especial dirigido por las damas de la iglesia en un momento especial. Bendiciones a todos. Amén. ¿Cuántos se gozan?